Hola, soy el Dr. Johnny Tapia, cirujano vascular. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el pie diabético. El pie diabético es una complicación de la diabetes mal controlada por muchos años. El pie diabético se define como una infección, una ulceración o una destrucción de los tejidos profundos del pie que pueden causar varios problemas, entre ellos amputaciones menores o puede llegar a amputaciones mayores. Los síntomas del pie diabético vienen asociados a diferentes etapas del pie diabético. Principalmente se dan por disminución de la sensibilidad, de las percepciones, tanto del dolor como del calor. Es decir, un paciente que presenta diabetes mal controlada por muchos años va a presentar en sus pies disminución de la sensibilidad, lo cual va a desencadenar que el paciente no sienta si es que se llega a rozar, si es que se llega a lastimar el pie, ¿sí? Y por ende va a presentar a veces úlceras o heridas que él no va a sentir, no va a saber que tiene, y eso va a llegar a complicarse. Entonces, los síntomas principalmente del pie diabético van a depender del grado de pie diabético o de pérdida de la sensibilidad que tenga el paciente. Pueden haber pacientes que no tengan ningún síntoma, o al contrario, lo que se puede más ver son signos como pérdida del vello en las piernas, puede haber disminución de la sensibilidad al tacto, puede haber la piel seca, puede haber hongos en las uñas o entre los dedos, ¿sí? Entonces, lo principal aquí es la prevención. Los factores de riesgo que llegan a influir para que un paciente pueda presentar una úlcera o una lesión en el pie siendo diabético van a depender mucho de que el paciente camine descalzo, de que el paciente presente caídas, de que presente golpes. Todo esto va a conllevar, como el paciente diabético pierde la sensibilidad en los pies, esto va a conllevar a que primero no se dé cuenta que él tiene una lesión en el pie porque no siente, y segundo, que va a presentar más riesgo de infecciones porque los pacientes diabéticos son pacientes que tienen las defensas bajas por la misma enfermedad. Entonces, las infecciones en estos pacientes no son igual que en el resto de las personas. Las infecciones van a ser mucho más rápidas, se van a progresar más rápidamente. Tal vez los antibióticos que uno dé no van a servir, tal vez necesite antibióticos mucho más de amplio espectro. Entonces, aquí los factores de riesgo van a ser exclusivamente caminar descalzo, ¿sí? No revisarse los pies diariamente, que eso deben hacer todos los pacientes diabéticos, deben revisarse a diario los pies para ver si es que no tienen alguna lesión, para ver si no tienen hongos, para ver si no tienen alguna uña encarnada, etcétera. Revisarse todos los días. Entonces, lo más importante aquí en el paciente diabético es la prevención, y hay que aprender a ver al paciente diabético como un todo, es decir, no solo ver los pies del paciente, sino que lo más importante es que el paciente lleve un control adecuado de su glucosa, ¿sí? Y también que lleve un estado nutricional también importante, porque por lo general los pacientes diabéticos son pacientes que no llevan un control adecuado de la glucosa y pacientes que están desnutridos. El manejo del pie diabético tiene que ser un manejo multidisciplinario, es decir, si bien es cierto, el experto que tiene que encabezar el tratamiento de un pie diabético es el cirujano vascular en todo sentido, necesita siempre la colaboración o la ayuda de varios especialistas, traumatólogos, infectólogos, enfermeras, especialistas en pie diabético, etc. ¿Por qué? Porque el manejo es multidisciplinario, ¿sí? Lo que se sugiere
es ir primero a un especialista, un cirujano vascular, para que él, mediante exámenes, mediante un ecodoppler, mediante exámenes complementarios, pueda llegar a un diagnóstico preciso de la enfermedad, pueda llegar a ver qué tipo de lesión tiene y qué tipo de tratamiento necesita. No es correcto empezar a hacer tratamientos empíricos, empezar a ir a supuestos especialistas en pie diabético, que a veces lo que hacen es retrasar el diagnóstico y más que nada retrasar el tratamiento, que es tiempo muy valioso perdido para que nosotros podamos tratar de salvar el pie del paciente o a su vez evitar alguna amputación. El tratamiento del pie diabético se basa principalmente en el control de cada uno de los factores de riesgo que presenta el paciente, como por ejemplo, si el paciente tiene un mal control de su glucosa, ahí lo principal es controlar bien la glucosa, ¿sí? Que tiene que hacerlo un médico endocrinólogo o un médico especialista en eso. Si es que el paciente presenta ya alguna lesión en los dedos, hay que controlar la infección, controlar el avance de la lesión. Si es que el paciente ya presentó o ya tuvo anteriormente una amputación previa por pie diabético, hay que controlar bien la pisada del paciente, hay que usar calzado adecuado. Es decir, el tratamiento va encaminado a el control de todos los factores de riesgo, a hidratar bien los pies, porque los pacientes diabéticos todos por lo general presentan resequedad en los pies, a revisarse los pies todos los días, hacer una revisión rápida de los pies, tanto para la parte de arriba del pie como por la planta del pie, ¿sí? Eso nos ayuda a prevenir futuras complicaciones. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Pueden ser complicaciones desde pequeñas, desde una infección que puede tratarse adecuadamente y evitar cualquier riesgo, o pueden ir hasta complicaciones mayores como amputaciones de menores como de un dedo, de 2 dedos, o a su vez amputaciones mayores cuando ya hay una infección bastante grande en el pie. Pueden ser amputaciones por encima de la rodilla incluso. Aquí lo importante es siempre ver al paciente diabético como un todo, o sea, no solo basarse en cómo están los pies, sino que verle al paciente íntegramente, todo el estado del paciente, ver cómo está su glucosa, ver cómo está controlada sus riñones, sus ojos, ver cómo están sus pies, etc. Eso es lo más importante en el paciente diabético. Si usted presenta alguna lesión en sus pies por pie diabético, lo invito a que nos visite para poder hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Estamos ubicados en Biomedical Center, en la avenida Vicente Rocafuerte, 14133 y Teodoro Gómez. Es un gusto.